Poco antes de morir, Teodolindo, el chipriota, le pidió a Oriana, su mujer, que recibiera y aceptara a Nedelia, su concubina. Y esto lo afirmó a través de una escritura certificada por escribano público. Nedelia tenía apenas 16 años cuando Teodolindo la adquirió en el bazar de Hamza. Y la ofrecía a un precio razonable, con tal de desembarazarse de ella lo antes posible. Oriana no estaba tan convencida de que su marido tuviera una concubina. Tal vez pensara que Teodolindo creyera que el fuego pasional, entre ellos, se hubiese extinguido. Siendo así, entonces sería válido el hecho de contar con concubina. Conversando el caso, se justificó diciendo que era como convalidar amar a otra persona, que cualquiera que los viera, de inmediato, sobre todo, entre los hombres, se daría cuenta que Teodolindo blanqueaba, ante su esposa, tener una amante. Oriana lo consultó entre sus amigas, y todas coincidieron en pensar que ella ya no fuera funcional en la cama. Pero la realidad era que Teodolindo no tenía sexo con Nedelia, solo la utilizaba para limpiar la casa o aquellas tareas de mantenimiento las cuales sentía pereza en hacerlas. Oriana se preguntaba cuándo sería el momento en que su marido la llamara a la cama. Estaba claro que, asignarle tareas hogareñas, significaba que se trataba de una maniobra de distracción, y que, en cualquier momento, le reclamaría por favores sexuales. Esto era lo que Oriana tenía en claro, sospechando que Teodolindo se decidiera a dar el primer paso. Quien también estaba enterado del asunto era su fiel amigo Pintos. Ambos se conocían desde la escuela primaria, y siempre confió en él, a tal punto de nombrarlo su asesor en ciertos temas. Uno de esos asuntos era referente a las concubinas. Teodolindo había leído bastante acerca de ellas, incluso hasta investigado antiguas actas que conservaba su amigo Rupertus, el escribano. De allí rescató la idea de conseguir una muchacha que fuese dulce, amable e higiénica. Y tuvo la suerte de encontrar a Nedelia. El día que la presentó en su casa, adivinó el rostro cargado de rencor de Oriana, dado que ella consideraba un par de cosas. En primer lugar, que Nedelia era una mujer mucho más joven, en segundo término que, al tratarse de la concubina de su marido, bien podía tener sexo con ella y, eventualmente, llegar a tener hijos. Más Oriana nada pudo decir, porque de inmediato Teodolindo le mostró el acta donde estipulaba que debía aceptarla. Y estaba firmada y sellada con lacre por el doctor Rupertus. Por consiguiente, Nedelia se instaló en la habitación de huéspedes, la que estaba al fondo del pasillo y donde, si su esposo quisiera, podría ir a visitarla durante las noches, hacer todo el ruido que deseare, el que se oiría muy poco gracias a la distancia que mediaba con el dormitorio conyugal. Sin embargo, Teodolindo aguardó hasta que cumpliera los 17, para acercarse a la habitación comentándole que, a la noche, haría el amor con ella, y que se preparara. También le avisó a su esposa, porque estaba en su derecho a enterarse. Esa noche resultó ser de lo más tormentosa. Estando en el dormitorio conyugal, Oriana vio a su marido desnudarse por completo, derramando sobre su cuerpo peludo varios hectolitros de perfume. Oriana debía estar lista para lo que llevara a cabo su esposo. Había leído el acta que lo facultaba para hacer, con Nedelia, todo lo que le placiera, por algo había invertido una determinada cantidad de dinero al comprarla. Y en la escritura estipulaba que no había necesidad de esperar a que cumpliera los 18, pudiendo, el acto de desfloración, acontecer en cualquier momento que el comprador lo deseare. Lo que estaba escrito era ley. Y lo que Rupertus certificaba, también. La bravura de la tormenta logró que se cerniera, sobre la ciudad, un gran apagón. Teodolindo pensaba que era una buena oportunidad siendo, el momento, de mayor romanticismo. Abrió la puerta del dormitorio, tanteando la pared del pasillo, dirigiéndose hacia la habitación de huéspedes. Ya podía oler, a la distancia, el otro aroma, el que dimanara la piel de Nedelia,
provocado por la excitación de pensar en su primera noche de sexo con el patrón. Las manos de Teodolindo continuaban recorriendo la pared, pero, en un momento, sintió un fuerte golpe en la nuca. Cayó al piso, habiendo sido golpeado una y otra vez. A la luz de una vela, Oriana contemplaba el cuerpo de Teodolindo, echado sobre un charco de sangre, para no levantarse más. Su trágico fin logró que Oriana quedara sumida en un estado depresivo, el que fue mitigado, en parte, gracias a los abrazos y caricias que le efectuaba Nedelia. Alertada a la policía por un llamado de Oriana, determinaron que la muerte de Teodolindo se debió a una brusca caída por un resbalón en el pasillo, lo que permitió que se golpeara la cabeza contra el piso, provocándole una muerte súbita. A los 3 días de este lamentable suceso, tocó a la puerta Pintos, el íntimo amigo. Oriana ya lo conocía. No le sorprendió volver a verlo dado que se había enterado de la desaparición física de Teodolindo. Además, había asistido a su funeral, como todo buen amigo debiera hacerlo. Sin embargo, llamó su atención el hecho que Pintos extrajera, de un portafolio que llevaba, un acta testamentaria mediante la cual Teodolindo le cedía, en absoluta e irrevocable propiedad, las 2 mujeres, haciéndose cargo de su manutención e higiene. Pintos pidió compartir un té, y les explicaría todo. Sentado a la mesa del living, Oriana y Nedelia escucharon, de boca de Pintos, todo lo que Teodolindo le había cedido poco antes de morir. Cada cláusula testamentaria estaba refrendada y certificada su validez por el doctor Rupertus. Y si ellas desearan apartarse de la ley, Pintos se vería en el deber moral de denunciarlas ante las autoridades, quienes les aplicarían cuantiosas multas o, lo que sería mucho peor, la cárcel. Oriana y Nedelia se miraron incrédulas, aún sabiendo que no les quedaba otra opción más que obedecer. No tardaron los 3 en estar de acuerdo. Pintos les dijo que se acercaba la noche, y que fueran preparando la cena, porque luego les haría, a cada una, visita oficial donde ejercerían las artes amatorias. Les recordó que, en la escritura, estaba anotado, explícitamente, el ejercicio del acto sexual, por lo que tampoco tuviera lugar cualquier negativa al respecto. Mientras sorbía su último trago de buen vino, Pintos no perdía de vista a Nedelia. Sentía predilección por su juventud, su tersa piel y el perfume que emanaba de sus cabellos. Pintos le sobrepasaba con creces en edad, pudiendo parecer su padre o hasta casi su abuelo. Pero sabía que, en la cama, las diferencias generacionales pasaban a formar parte de un mito muchas veces popular. Al término de la comida, tanto Oriana como Nedelia fueron a sus respectivas habitaciones. Pintos secó sus labios con una servilleta de papel, pasando su lengua rescatando el mínimo sabor que hubiese quedado de lo ingerido. Sus ojos centelleaban de deseo, sintiendo un cosquilleo en su bajo vientre, imaginando la actividad que lo aguardaba. Se puso de pie, mirando hacia la puerta cerrada del dormitorio conyugal, pensando en Oriana, que lo estuviera esperando. Más allá, al final del pasillo, la habitación de huéspedes, la que su amigo Teodolindo le había comentado que reservaría para su concubina. Al abrir la puerta, se encontró con Oriana desnuda, tendida sobre la cama, con sus piernas abiertas para dar por concluida, de una vez y sin más dilación, la tortura del sometimiento carnal. Pinto se aproximó diciéndole que lo aguardara porque empezaría por Nedelia. Salió de la habitación comenzando a transitar por el pasillo, llevando a cuesta su corazón, bombeando ampliamente excitado. Cuando apenas sus dedos rozaron el picaporte, sintió un golpe muy fuerte en su cabeza, y antes que cayera al suelo, 2 golpes más culminaron con su vida. Nedelia, desnuda, se asomó a ver qué ocurría, descubriendo a Oriana, presa de una agitación inusual, escondiendo, tras de sí, un gran palo. La policía, al investigar la muerte de Pintos, pudo determinar que su deceso se debió a una caída.
Esto lo constataron de manera fehaciente porque cuando acudieron encontraron su cuerpo, sin vida, al pie de una escalera que había utilizado para cambiar una lámpara del techo. 4 días luego de este penoso incidente, más precisamente el jueves, a últimas horas de la tarde, llamó a la puerta un hombre de avanzada edad. Lucía un traje gastado, de tela lustrosa de tanto estar sentado tras un escritorio. Llevaba puesto un sombrero fedora, el cual se quitó, saludando con respeto. Se presentó a sí mismo como el escribano Rupertus, y si pudiera pasar un minuto que tenía algo importante acerca de qué hablarle. Oriana le permitió entrar porque ya había oído hablar de él a Teodolindo y a Pintos. Sentado a la mesa del living, le convidó con un café. Rupertus, luego de un trago, se meció la barba y explicó que, de acuerdo a la ley, y a lo que había firmado Teodolindo y refrendado y certificado él mismo, como escribano público, tanto Oriana como Nedelia le correspondían como sus legítimas mujeres. Y el título o rótulo de esposa y concubina no era taxativo, ninguna de esas categorías estaba atada a orden en especial, porque tanto la esposa original como la concubina podían intercambiarse siendo, para el caso, lo mismo. Todo esto que Rupertus estaba comentando, Oriana lo escuchaba atónita, con la boca abierta al estupor y el asombro, y estaba refrendado por un acta que sacó de su portafolio, enseñándola. Oriana no daba crédito a lo que estaba leyendo. Ahí decía que, tanto ella como Nedelia habían entrado en una especie de sucesión, iniciándose con Teodolindo, continuando con Pintos y finalizando con el mismo Rupertus en persona. Por lo tanto, ambas mujeres le correspondían por derecho sucesorio. Oriana continuaba leyendo el acta, mientras escuchaba las palabras del escribano. Y era todo muy claro, figuraban sus nombres completos y hasta el domicilio de la casa. Estaban estampadas las firmas de Teodolindo y la de Pintos, al lado de la de Rupertus y su sello lacrado. Todo legal. No había manera de librarse de eso. Oriana se sintió como otra esclava, una concubina más. Y estaba segura que Rupertus invertiría los roles, tomando por legítima esposa a Nedelia, aprovechándose de su corta edad y condición física como para engendrar varios hijos. Oriana quedó pasmada, desarmado su ánimo, apenas escuchó que Rupertus le pedía preparar la cena, porque ya tenía hambre, y que se diera prisa porque luego practicaría el sexo con ambas. Mientras cocía vegetales para una sopa le explicaba, en todo detalle, a Nedelia, que ambas no tenían más remedio que acatar la ley escrita no debía ser desobedecida. Durante la cena, Rupertus apenas podía apartar la vista de Nedelia. La disfrutaba mentalmente, imaginándola desnuda, besando sus diminutos senos, gozando de ser el primer hombre en desflorarla porque sabía, según le había comentado Teodolindo, que aún era virgen, y que tampoco el tendero Hamza había tenido oportunidad de iniciarla porque era eunuco. El último bocado de la cena Rupertus lo ingirió con dificultad, ya su estómago estaba contraído debido a la ansiedad que le provocaba pensar en la actividad sexual con que cerraría la noche. Una vez finalizada la cena, Oriana entró en el dormitorio conyugal, seguida por Rupertus. Sin más que hablar, se quitó el vestido, mostrando su total desnudez, y se echó en la cama. Rupertus se deshizo de su traje, quedando en ropa interior. Vio a Oriana separar sus piernas en espera que todo concluyera de una vez. Pero Rupertus no era un hombre de ser fácilmente complacido, por lo que le pareció mejor comenzar por Nedelia. Preguntó dónde quedaba el cuarto de huéspedes. Oriana se levantó, señalándole el final del pasillo. Rupertus inició el camino cuando, de improviso, lo envolvió una oscuridad total, provocada por un terrible golpe en la cabeza, logrando que contara las estrellas, y el siguiente mazazo, todo el cosmos. Rupertus cayó, recibiendo su cabeza tantos golpes adicionales hasta que se oyó reventar su cráneo. Nedelia salió de la habitación,
diciendo que lo había estado esperando desnuda. Oriana, mostrando un palo ensangrentado, comentó que ya no haría falta. Ahora estaban libres de todo. Nedelia la sintió envuelta en una crisis de nervios. Para consolarla la abrazó, besándola apasionadamente, en la boca.